Bueno, filos para todos. Bienvenidos al video número 86 de la lista Navajas y Amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. En este video, Aitor nos va a mostrar ya una navaja grande, la Victorinox XLT. Así que ya ven, vamos a la presentación y ¡navajas! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Aquí Aitor, desde España, o como me llama Juan a veces, el Victorinox trucho. Vamos a charlar un poquito de la Switchamp XLT. Una Switchamp, pero una Switchamp con esteroides. Así visto no dice mucho, pero así la cosa cambia y se pone interesante. 11 capas y 250 gramos de navaja. Navaja que salió en el mercado en el año 2000 y que en la actualidad sigue estando a la venta. Se sigue anunciando en las páginas, en la página oficial y está en el catálogo. Switchamp a lo bestia, Switchamp con esteroides, más herramientas, más capas, más funciones, más dinero. Y yo os puedo dar un poquito una visión o una descripción desde el punto de vista del coleccionista, porque como usuario a diario de ella no lo soy. Usuario de esto, para llevar esto en el EDC tenéis que tener mucho vicio, hay que hacer solo mirar. Como os digo, coleccionista. Vino hace unos meses, con un poquito de uso, pero bastante sucia. Tengo que darle un bañito de agua caliente, jabonosa, cepillito, secar, aceitar y a la vitrina. Bueno, ¿qué os parece si le damos la vuelta a la cámara y la vemos un poquito más en detalle, vemos sus herramientas y contamos alguna curiosidad? Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta y por lo que veo, joder, ni que hubiera estado Germán, porque Germán no pierde oportunidad. Bueno, vamos a guardarlo. Y vamos a lo nuestro, que es la Switchamp. La Switchamp normal y la XLT. Y los ponemos juntitas para que veáis la diferencia. Diferencia en el tamaño, ¿vale? Son 3 capas de más, 8, 11. Pero mirad esto. Son 3 capas, pero ¿qué 3 capas? Me sorprendió la diferencia de tamaño, la verdad. Y en peso. Bueno, las cachas de fábrica, hasta donde yo sé, todas son rubí, translúcidas, seguidor. Y luego ya cámbialas o personalízalas. Y luego, si no, mirar a Mau. Pinza, palillo bolígrafo y anilla. Y en esta capa de aquí, los abridores. Abre botellas, abre latas, sus destornilladores planos a cada lado, pelacables. Un Phillips en línea y una lupa. Aquí la herramienta chachi de la Switchamp, que es alicate. Presan terminales, cortalambres. Damos la vuelta. Nos vamos a las hojas. Hoja pequeña, hoja grande. Como curiosidad, este ejemplar tiene grabadas unas iniciales que imagino que sean de su anterior propietario. Y en el talón, Rosfrey. Seguimos por aquí. Lima de metal, sierra de metal, limpia uñas, lima de uñas. Aquí tenemos que sacar la sierra de madera. ¿Vale? Sierra de madera. Y a continuación, una de las herramientas que le gusta a la Juanma, de ese excavador. Quitanzuelos, regla en centímetros y en pulgadas. También sirve para rescate. Y siguiendo por aquí, tijeras. Por la edad, por la época, con remache. Bueno, cerramos esto y hasta aquí tendríamos las herramientas de una Switchamp. Por la parte de atrás, pues las mismas herramientas que una Switchamp normal. La diferencia las dejamos para el último. Sacacorchos, destornillador pequeño, alfiler que casi se me olvida, formón,
gancho multiusos, destornillador fino, que a veces le llamo técnico y está mal llamado, destornillador pequeño o fino, punzón escareador, punzón escareador con ojo. Venga. Las capas diferentes. Pues 3. La primera, 2 bits, el portabits comparada a 90 grados, ya a 180. ¿Vale? Y el portapuntas con capacidad para otras 3 puntas. Como son dobles, tenemos 4, pues 8 puntas diferentes. Más. Una herramienta que yo tenía muchas ganas y que me hace muy curiosa, que es la espátula del farmacéutico. Que a ver qué pregunta el farmacéutico si esto vale para algo de verdad en su trabajo, o si lo usan para el café, o es que no se les ocurre a tu nombre. Y sí, ya sé que algunos pensaréis que esto se usa para otra cosa, pero bueno, allá cada uno. Tercera capa de diferencia, pues esta que tiene estas dos hojas especializadas. Una hoja de electricista con su muesca para cortar cable eléctrico, y la hoja de poda, que es una herramienta que a mí me parece muy bonita y que me gustaría que estuviera presente en más modelos. Bueno, pues estas son todas las capas y todas las herramientas. Espero no haberme dejado ninguna. Vamos a hacer una cosa más. Vamos a intentar datar este ejemplar, ¿vale? Con todas las variaciones que ven las herramientas, pues nos van dando pistas para ver de qué año puede ser. Y en este caso, entre que esta lupa con este tipo de plástico gris se dejó de fabricar en el año 2004, con lo cual ya nos vamos a un periodo de 2000-2004. 2000 es cuando se lanzó el modelo, en 2004 esto se deja de fabricar y le cambian por la lupa transparente, y con otro tipo de aumentos pues tenemos 4 años. Pero este mini destornillador que dejé por ahí aparte nos da otra pista más. A ver si consigo que enfoque. Y es el mini destornillador redondito con el pad. Pero es que además la pala, esta pala de aquí, es una pala estrecha y corta. Frente al modelo que era un poco más ancho y un poco más profundo. Esto subía un poquito más. Y este modelo empieza a hacerse o a montarse a partir del año 2002. Con lo cual ya nos da la pista de que este ejemplar en concreto, lo más normal es que esté fabricado entre el 2002 y 2004. ¿Que puede ser un repuesto? Pues puede ser un repuesto. Pero yo personalmente creo que no, por el estado en el que vino la navaja de poco uso, me da a mí que es el original. Vamos a ponerle y vamos a despedir el vídeo contándoos una cosilla que me he dado cuenta durante la preparación de los vídeos. Es una curiosidad, pero vamos a contarlo. Y es que, pese a que la herramienta sea la misma, hay una diferencia entre SwitchAmp y XLT, por lo menos con la SwitchAmp que yo he podido comprobar, en la colocación del destornillador pequeño. Y es que en la SwitchAmp normal lo colocan a la altura de la sierra de madera, o en la capa de la sierra de madera, ¿no? En parte de la capa. Ahí estaría. Está en la parte de atrás. Mientras que en XLT, aunque la herramienta es la misma y esta también es una hoja que tiene sierra de madera, pues lo han puesto a la altura de la capa de hojas esta. A ver si me corto. Ahí está. ¿Veis cómo coincide? Está en la capa de las hojas. Pues una curiosidad, ¿eh? No iba a ninguna parte, pero bueno, pues lo comentamos porque me parece curioso. Nada, vamos a despedir el vídeo. Daros las gracias por pasaros por el canal de Juanma, al propio Juanma por la invitación, y mandaros a todos un abrazo enorme. Venga, cuidaros. Faltaría un tema nada más, que sería el peso. Vamos a ponerle la balanza al líder y vemos que tiene un peso de 246.3 gramos. Camaradas,
llegamos al momento de analizar estas cosas. Y vamos primero por coleccionista. Y para un coleccionista, si me preguntaban hace 3 meses atrás, les decía que está muy bueno tener una hoja de poda, la hoja de electricista y la pala farmacéutica. Es un excelente muestrario de herramientas. Pero ahora que se ha descatalogado, con más razón, es una excelente navaja para tener en la colección. Como usuario, no la recomiendo. No la recomiendo porque es, como ustedes vieron, 246 gramos, un cuarto de kilo llevar encima, pero obviamente los locos como yo la llevan y se la arreglan para llevarla, por ejemplo, en esta cigarrera. Y la pongo en el cinturón. ¿Es pesada? Sí, es pesada. Por eso repito, no es recomendable para llevar. Con esto doy por cerrado la Swiss Champ XLT. Para la semana que viene vamos a ver la Swiss Champ XXLT. Más grande todavía. Si llegan a tener fotos u opiniones de la XXLT, me la mandan a navajasamigos@gmail.com. Cerramos el programa. Vayan viendo que ya están los cuartos de final. Ya queda poquísimo para elegir las que van a representar de las descatalogadas, que más van a extrañar. En 85 milímetros hay cuartos de final. También hay cuartos de final en 111 y en 130 en la pestaña Comunidad. Ya estamos con los cortitos. Casi terminamos a fin de mes. El 1 de marzo mandamos la última de todas las navajas de 91 milímetros y 2 capas. ¿2 capas? Sí, correcto. De 2 capas. Si les gustó este video, un poquito más extenso, le dan un buen like, se suscriben al canal y para saber cuándo saco video, activa la campanita. Nos estamos viendo. Chao. Down.